Hace miles de años, antes de que existiese Demacia, Noxus o Shurima tal y como lo conocemos ahora, se encontraba Nerimaceth, una ciudad que se alzaba con vida y que observaba el monte Targon con adoración. Los aspectos, conscientes de que esta ciudad existía, tenían planes para ellos, pues sabían que una amenaza se iba a cernir sobre la tierra. Estos planeaban transmitir el poder de los dioses a los mismísimos mortales, todo para repeler una amenaza que iba a sufrir Runeterra no dentro de mucho tiempo. Como ya se mencionó en el vídeo anterior, los aspectos utilizaron el poder de Aurelion Sol para entregarles el conocimiento de la creación de un disco solar. Este disco solar sería capaz de proyectar todo el poder de Aurelion Sol y concentrarlo en una persona, haciéndole así ascender al plano divino, concentrando así todo el poder del cosmos y del sol para que ese humano dejase de ser mortal al tiempo y tuviese la fuerza y el poder de un dios. Este primer disco se alzó en Nerimaceth y la primera ascendida fue Setaka. Esta primera ascendida se eligió porque era respetada por todo el mundo, además de ser comandante de los ejércitos, y también como prueba de que el poder cedido por los aspectos era verídico y que funcionaba. Esta tenía aspecto de un halcón dorado y portaba un chalical, el cual actualmente porta Sivir, y esta arma sería capaz de repeler a todos los entes del vacío que planeaban desolar Runeterra. Con esto, los habitantes de Nerimaceth supusieron de que el poder del disco solar era estable y que podrían crear muchísimos más ascendidos de lo que ellos pensaban. Los habitantes de Nerimaceth, al no saber los requisitos que se necesitaban para ascender un mortal, siguieron intentando ascender a humanos. No obstante, para ascender a un mortal, el disco lo juzga, el poder del sol decide si es digno o no de esa ascensión, y en caso de que no lo sea, pasaría lo que le pasó a Nerimaceth. El disco solar estalló y borró Nerimaceth del mapa, hundiéndola por completo en la arena y haciendo que todos los habitantes de esa ciudad se perdiesen en la historia, menos Setaka, ya que ella era una ascendida. Ella prácticamente era inmortal e invencible, y ella quedó vigente para advertir a los siguientes Shurimanos que intentasen hacer uso del poder del disco solar de manera inconsecuente. Shurima, gracias a unos magos elementales de la región de Ixtal, se adentraron dentro del corazón del desierto y buscaron los restos de Nerimaceth. Allí construyeron su antigua capital y ordenaron construir un segundo disco solar con los conocimientos que ya tenían, haciendo este todavía más grande y todavía más resistente. Bajo la guía de Setaka, de momento la única ascendida, el imperio comenzó a expandirse sin ningún tipo de problema, pero para gobernar tanto territorio se necesitaban muchísimos más ascendidos, ya que podían existir poblaciones rebeldes que intentasen liberarse del yugo de Shurima, como podría llegar a ser la que mencionaremos más tarde, Ikatia. Aquí surgen dos nombres que resuenan bastante a día de hoy: Nasus y Renekton. Nasus era un erudito, un estratega y un amante de los libros. Era una mente brillante y un experto en tácticas militares. Esto lo convirtió rápidamente en el general más joven de la historia de Shurima y el que más talento tenía. No le gustaba la gloria de la sangre, no le gustaba la guerra, sino que él prefería leer y, con ese conocimiento, guiar a los ejércitos para que conquistasen de la manera más efectiva posible. Renekton, su hermano, sin embargo, era todo lo contrario. Era un joven rebelde, problemático, y que su hermano, al ver que actuaba de esta manera, lo alistó en el ejército, ya que le veía potencial como un fuerte guerrero. Allí Renekton por fin encontró su devoción, y se convirtió en el guerrero más temido de toda Shurima. A pesar de ser diferentes en actitud, estos dos hermanos se llevaban bastante bien, y congeniaban bastante, ya que Nasus creaba todas las estrategias necesarias para ganar la guerra y Renekton las ejecutaba a la perfección, ya que sabía todo lo que su hermano pretendía. Pasó el tiempo y Nasus, que ya era un anciano, cayó enfermo. El gran estratega de Shurima estaba muriendo y realmente iba a ser una pérdida lo suficientemente grande para el imperio que podría llegar a costarles muchísimos territorios de los que habían conquistado. Así que el emperador de aquella época, para evitar que este gran estratega se perdiese en la historia, decidió acceder al ritual de ascensión para que Nasus tomase el poder del disco solar. No obstante, el día del ritual, Nasus se encontraba tan débil que no podía dar un solo paso para subir las escaleras al ritual de la ascensión. Esto podría llegar a ser un gran problema, ya que si el poder del disco solar no se canalizaba en un mortal, podría llegar a ocurrir lo mismo que pasó con Nerimaceth. Allí es cuando su hermano Renekton tomó una decisión que cambiaría la historia. A sabiendas de que el poder del disco solar podía desintegrar a quien no fuese digno, Renekton cargó con Nasus a sus brazos y subió corriendo las escaleras
del disco solar. Renekton estaba dispuesto a sacrificarse a él con tal de que su hermano tuviese la mínima posibilidad de sobrevivir. Entonces, cuando el poder del disco solar juzgó a Nasus y a Renekton, al ver la osadía que tuvo Renekton y la valentía de poder salvar a su hermano a pesar de sacrificarlo todo, le juzgó digno, y de allí nacieron Renekton y Nasus tal como los conocemos ahora. Nasus transformado en un chacal y Renekton transformado en un cocodrilo. Tras esto, los hermanos siguieron con su cometido de ayudar la expansión del imperio. Y años más tarde de expansión, surgió otro nombre entre los ascendidos, Aatrox. En el momento de la ascensión de Aatrox, Shurima estaba en su punto álgido. Nunca se había llegado a expandir tanto, y él definitivamente no conoció los días de Nerimaceth, pero de igual manera admiraba tanto a Setaka como Nasus como Renekton. Aatrox fue elegido para la ascensión como el protector del pueblo, como el mejor comandante de los ejércitos de Shurima, y definitivamente se hizo un nombre entre los ascendidos, como el más poderoso de todos. Otra persona a mencionar de aquí es Solani, la cual era una ascendida sanadora que conocía la hemomancia. Esta utilizaba la magia de la hemomancia, que era magia de sangre, para curar a los heridos de Shurima, o incluso a los ascendidos en caso de que acabasen muy mal heridos en una batalla. Esta también recobró un nombre, ya que gracias a ella muchos guerreros shurimanos pudieron sobrevivir a las guerras vinientes. Otros nombres, no tan remarcados, pero igualmente importantes, podrían llegar a ser Naafiri, Varus, Rast o el resto de todos los Darkins que conocemos ahora que en algún momento fueron ascendidos. Pero todo cambió cuando Ikatia decidió rebelarse. Ikatia era una tierra de magos, filósofos y, como no, un pueblo subyugado por el imperio shurimano. Y estos les dieron un ultimátum: unirse pacíficamente como vasallos o pasar al olvido como el resto de civilizaciones que habían intentado interponerse en el propósito de Shurima. Al no tener ascendidos ni magia celestial, decidieron rendirse, pero tenían un pequeño remordimiento que no olvidarían nunca. Bajo el yugo de Shurima, su cultura fue pisoteada y fueron tratados como esclavos, y lo que más les humilló fue que definitivamente nunca verían el poder del disco solar entre ninguna de sus gentes. Juntando todo esto, un hombre llamado Aksamuk, el último rey proclamado de Ikatia, lideró un golpe de estado y una rebelión contra el imperio de Shurima. Este reunió un grupo de magos y les hizo explorar todos y cada uno de los rincones de Ikatia para encontrar algo con lo cual poder combatir los ascendidos de Shurima. Y con esto, los magos ikatianos consiguieron encontrar algo antiguo que dormía en las profundidades de la ciudad, el vacío. Los magos ikatianos, erróneamente, pensaron que el vacío podría llegar a ser una fuente de poder externa, como lo era el disco solar, con la cual poder combatir a Shurima y ganar su independencia. Entonces, un nombre también conocido actualmente, Jax, cuyo nombre real es un poco extraño y voy a intentar decir, Saiyajs Kailrings Kohari, que en ese momento formaba parte de la Guardia Real de Ikatia, presenció los preparativos para el golpe de estado y también los lideró en cierta manera. En ese mismo momento, Ikatia consiguió derrotar a uno de los dioses guerreros. Esto se encuentra en este fragmento de la historia de Donde una vez estuvo Ikatia, el cual os voy a leer. ¿Están los dioses guerreros con ellos?, pregunté. Eso dicen. ¿Es malo que estén deseando verlos? No, pues son grandiosos, pero en cuanto los veas desearías no haberlo hecho. No entendí muy bien a lo que se refería Saiyajs, y entonces le pregunté el por qué. Él me respondió que son monstruos. Y yo le pregunté si alguna vez habían visto uno. Sí, me respondieron. Luchamos contra uno en Baizek. Tuvimos que derrumbar media montaña para acabar con ese desgraciado, añadió Colgrim. Y aún así con esas, Saiyajs era el único que tenía el arma lo suficientemente grande para poder cortarle la cabeza. Esta hazaña fue otra de las grandes motivaciones que incitó la rebelión de Ikatia. Guerreros, reyes, dioses, todos sangran. Ikatia, que ya se había rebelado contra Shurima y había declarado su estado independiente, vio como los ejércitos de Shurima marchaban hacia esa región, ya que era la primera que tras haber estado en el yugo de Shurima intentaba deshacerse de él. Vieron como todos los ascendidos estaban a las puertas de su ciudad, pero pronto se dieron cuenta de que no tenían ningún tipo de esperanza de ganar esta guerra, ya que los ascendidos, junto a los ejércitos shurimanos, estaban masacrando a todas sus gentes, a todos sus guerreros, y estos prácticamente no podían defenderse. Entonces, en un movimiento desesperado, decidieron abrir la brecha del vacío.
Tras abrir la brecha del vacío, esta guerra dejó de ser una batalla entre humanos y fue una batalla de ascendidos contra el fin del mundo. La tierra se resquebrajó en un brillo púrpura y de ahí empezaron a brotar entes del vacío que lo consumían todo. Todo aquello que tocaban, todo aquello que atacaban, simplemente desaparecía y no se volvía a ver rastro de él. Los ascendidos, por primera vez, se encontraron luchando contra algo que les rivalizaba, que realmente podría llegar a matarlos, algo que realmente temían. La primera en morir en esta batalla campal fue Setaka. Se vio rodeada por un grupo de criaturas del vacío y aunque intentó defenderse con su chalicar, que estaba diseñado para vencer a este tipo de bestias, no era rival, ya que estas bestias ya la habían empezado a consumir y más pronto que tarde desapareció y no quedó rastro de ella. El resto de ascendidos lucharon durante días para contener la brecha del vacío. Tras muchos esfuerzos y muchas muertes, lograron sellarla temporalmente utilizando magia de piedra y el fuego cósmico que se les había cedido, pero había una herida interna y ya nunca más iban a poder sellar. Los ascendidos, que eran seres mortales que habían ascendido a la divinidad gracias al poder del sol, se habían enfrentado por primera vez contra el silencio, la corrupción, la nada, que Aurelion Sol llevaba años combatiendo él solo. Volvieron de Icatia victoriosos, pero en sus mentes había un recuerdo que nunca se iba a borrar. Icatia, sin embargo, se piensa que desapareció por completo, y una vez sellaron la grieta del vacío, no quedaron supervivientes, y nada más que quedarían las ruinas contaminadas por el vacío, donde antes estaba la ciudad. Pero se sabe que sobrevivieron algunas personas, entre los cuales Zilean, que consiguió congelar temporalmente algunas partes de Icatia para frenar el avance del vacío, y Jax, el cual porta una lámpara con la última llama de su ciudad, intentando buscar gente digna, la cual pueda llegar a combatir el vacío en caso de que otra brecha se vuelva a abrir. Los ascendidos supervivientes, entre los cuales se encuentran Nasus Renekton, Atrox, Naafiri, Rast, Varus y un largo etcétera, volvieron a la capital de Shurima para notificar de su victoria. Pero tras esto ya no volvieron a ser los mismos. Tras esto, tenían un recuerdo que les marcó para siempre. Nasus se recluyó en sus estudios, intentando comprender el horror contra el que habían luchado e intentando idear estrategias en caso de que volviese a ocurrir. Atrox, ahora siendo el líder de los ascendidos, ya que Setaka había muerto, se mantenía firme, pero su mente estaba fracturada. Su mente ya no podía aguantar tanto dolor. Tiempo atrás en la batalla grité contra el silencio. Desde la luz le planté cara a la oscuridad. Ahora sirvo a un nuevo maestro. El olvido. Y Renekton intentaba olvidar sus traumas de la guerra de Icatia, librando otras batallas, para intentar mantener la mente despejada. Icatia, a pesar de haber desaparecido del mapa, había demostrado una cosa, y es que los ascendidos, que antes se conocían como inmortales, pueden morir, pero más importante todavía, pueden llegar a ser fracturados mentalmente, lo cual puede llegar a ser peor que la muerte. Y esto fue uno de los primeros pilares para la caída del Imperio Surimano. Pido perdón por no haber podido poner imágenes concorde a la historia, por así decirlo. No hay muchas imágenes oficiales ni de los ascendidos, como podrían ser Setaka, Atrox antes de ser un Darkin, Nasus humano, Renekton humano. No hay, básicamente no hay. Y entonces he tenido que poner las que se parecían más a ellos, o la que yo considero que se parecían más a ellos. Tampoco hay muchas imágenes de Icatia antes de la propagación del vacío, así que pido perdón por no haber podido poner imágenes que sean más fieles, por así decirlo, pero igualmente espero que lo entendáis. Y nada, decía esto sobre todo para que os paséis por el siguiente vídeo, que va a ser la continuación de este. Es una parte muy importante para la historia de League of Legends que va a afectar a prácticamente todo lo que sigue del lore de League of Legends. Así que espero que os paséis por ahí y nos vemos en el siguiente vídeo.